A continuación tenemos la intervención de Andrés Astudillo. Él es director de la Fundación Crea tu Espacio, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. Es una persona que se ha venido involucrando desde niño en el tema social y que gracias a la oportunidad de formarse en temas de derecho, movilidad humana, participación ciudadana y comunicación dentro de lo que antes era un grupo y hoy se conoce como la Fundación Crea tu Espacio. Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas, asambleísta Jimena Peña, compañeros de la mesa directiva, a todos y cada uno que se han dado cita hoy en estos espacios sociales que nos ayudan a seguir visibilizando todo el trabajo que venimos haciendo comprometidamente, tanto las organizaciones sociales como los entes públicos y privados. Bueno, mi presentación es visión de la movilidad humana desde los jóvenes, ¿no? Hacíamos una reflexión cuando estábamos viniendo hacia Quito y pensábamos, no, el tema de movilidad humana, ¿a quién le compete ahora? Entonces pensábamos, no, como teníamos algunos formadores que han sido antes del proceso, que han ayudado a alcanzar lo que hoy estamos aquí, ¿no? Y decíamos, quizás la movilidad humana ha pasado de actores sociales, ¿no? Ahora somos nosotros quienes hemos heredado, si cabe el término, esa responsabilidad y ese compromiso de seguir trabajando por esas poblaciones y sobre todo por trabajar por el lado humano, ¿no? Por el lado de la persona. Entonces, desde ahí iniciamos la presentación, por favor. Primero, la idea es, ¿quién es el joven en movilidad humana? Entonces, partimos de ahí como para hacer las siguientes reflexiones. Primero, es un ser humano, ¿verdad? El joven es un ser humano, entonces a eso tenemos que apostar primero cuando hablamos de movilidad humana. Segundo, es un hombre, una mujer o una persona que tiene algún tipo de orientación sexual diferente al resto, ¿no? Proviene de un pueblo o nacionalidad, esto que está reconocido en la Constitución del Ecuador. Tiene un nombre y una nacionalidad, por ende no es el colombiano, el peruano, el chileno, el haitiano, sino es Jorge, es Andrés, es Pedro, es Lupe, Carmen, y bueno, y después viene su nacionalidad, ¿no? Tiene un proyecto de vida, como todos nosotros, iniciamos con nuestro proyecto de vida, pero que lamentablemente no se puede cumplir en el lugar de origen donde que uno ha establecido crear su proyecto de vida, el proyectarse, que lo vamos a hablar ya. Y por diferentes factores es que su nuevo proyecto de vida empieza en otro lugar distinto al de él. Necesita oportunidades, que es algo muy importante, ¿no? Todos con una oportunidad la podemos hacer validera y ese proyecto sacarlo adelante. Todos tenemos sueños y anhelos, lo más bonito desde ser niño es el soñar, ¿no? El soñar despierto y con los pies en la tierra. Y derechos y responsabilidades como cada uno de ustedes y de nosotros. Nuestro Ecuador es un Estado garantista de derechos y la Ley Orgánica de Movilidad Humana también nos invita a eso, ¿no? A que todos podamos gozar de esos derechos y responsabilidades. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando existen factores externos que obligan a que un joven se movilice? Bueno, dentro de los factores externos que nosotros pudimos observar son varios, ¿no? Uno, como es el cambio climático por el tema de desastres naturales. Entonces hemos visto y vimos también en nuestro Ecuador que el joven ha tenido que movilizarse por diferentes situaciones, entre ellas el cambio climático. El tema académico, como muchos han salido de sus pueblos o de sus lugares de origen, con el fin de poder seguirse desarrollando y también alcanzar un mérito que ayude a sobresalir tanto personalmente como dentro de su grupo que está designado. En el tema laboral también es una realidad muy palpable, ¿no? La gente del campo ha salido hacia las ciudades para tratar de buscar un rubro económico en el tema laboral, ¿no? El tema de conflictos internos, que es muy importante también, que engloba el tema
puede ser político, religioso, entre otros, ¿no? Que ha sido un factor para el cual los jóvenes han salido de su país o de su lugar de origen para no vivir esa realidad y poder establecer algo propio en otro lugar, ¿no? El tema de pobreza, que es muy ligado igual al conflicto, el tema de reunificación familiar, que es muy importante, y nuestro Ecuador ha sido muy visionario en ese aspecto, ¿no? Hemos conocido gente que en el camino, a pesar de estar sensibilizado, concientizado, deja a un lado eso para irse a encontrar con su familia, reunificarse y sentir quizás ese vínculo familiar que no lo siente con un mismo tío, con un amigo, con un vecino, con un primo, tío, etc. Algo también es la falta de oportunidades en todo su sentido. Tras no tener esa oportunidad o esa voz, es un factor también para que salga. El tema de pandillas, que se conoce tradicionalmente en el sentido más amplio, y el tema de envidia. También hemos visto nosotros que un tema de estos ha sido la envidia. Es decir, mi vecino, que ha sido de peores condiciones, ha salido a otro país y ha logrado obtener varias cosas. Ahora anda con buena ropa, sus lujos, sus carros. Entonces, no, yo también voy a hacer eso porque también quiero estar en esa condición, ¿no? Entonces, no hay envidia, la envidia es envidia. Partiendo de ahí también es... ahora, ¿cuál es su situación del joven en el nuevo lugar donde se encuentra? ¿Cuál es la situación? Primero empieza con el tema de desconocimiento sobre el tema de leyes. Sucede cuando ha venido gente a nuestro país o cuando nuestros compatriotas han salido a otros países. Que primerito es el desconocimiento y el no saber qué poder hacer dentro de ese nuevo país o ese nuevo lugar donde está. Por el mismo hecho es el acceso a sus derechos, cómo poder ejercer o conocer qué puedo realizar ahí y cómo puedo aplicar mis derechos plenamente para llegar a alcanzar algo muy pleno. Es chocarse contra una realidad diferente, y viene el tema del conflicto cultural porque, claro, tengo que adaptarme a ese medio para poder sobrevivir, un tema de adaptación muy importante. La desprotección del Estado, ya sea por su actuación tardía o insuficiente dentro de un proceso de movilidad entre los jóvenes, porque claro, viene el tema de voluntad, que hay que esperar los jóvenes y chévere, que si hay el apoyo, hay, pero una cosa es el apoyo y que tú le digas, ve, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, que te digan, chévere, tú eres joven, chévere tu proyecto, pero cuando le planteas algo mucho más serio que te dicen, es que lamentablemente no hay recursos, pasa esto, pasa el otro. Entonces, hay el apoyo muy simplificado, digamos, en el tema de jóvenes. Y bueno, los jóvenes, al estar en ese nuevo lugar, en su entorno, son más vulnerables al tema de explotación laboral, de trata, tráfico de personas, pueden caer en el tema de mendicidad, explotación sexual en el tema de mujeres y niñas, y viene también algo que es importante, el tema de estigmatización y discriminación en el nuevo lugar de origen. Siguiente, por favor. Bueno, ante conocer cuál es, digamos, quién es el joven en situación de movilidad humana, hay que empezarnos a proyectar, es la visión que vamos a tener en el tema de movilidad humana. Y es su visión de entre 5 a 10 años, que por lo general se conoce, ¿no? ¿Cómo vemos los jóvenes, cómo nos vemos los jóvenes de aquí en los próximos años, en su visión, en su proyecto de vida, o cómo podemos proyectarnos para realizar algo? Entonces veíamos dos comparaciones, ¿no?, en el tema positivo y negativo. En el tema positivo, que eran las políticas migratorias nacionales e internacionales, se adapten o cambien a los nuevos procesos migratorios. En el tema negativo, que es si es que mantenemos o agudizamos estas leyes y no hacemos algo para poderlas adaptar y que se adapte también a las nuevas necesidades que se están planteando. Entonces aquí es muy importante porque, claro, hay que ver el primer factor de movilidad humana, que es la migración interna, que no se considera dentro de la ley de movilidad. Entonces todos los factores que hemos visto parten de ahí, porque la persona, o en este caso los jóvenes,
se movilizan internamente antes de realizar un proceso mucho más fuerte, una migración riesgosa por lo general. Entonces, que salen del campo a la ciudad, de una ciudad a una ciudad más grande, entonces no mismo encuentran las respuestas o la estabilidad dentro de ese espacio y realizan otro proceso. Entonces, desde ahí empezamos a ver esa visión que no lo engloba para realizar el primer proceso migratorio, que lo repito, es el tema de la migración interna. Y bueno, entonces también dentro de la visión, entre 5 y 10 años, hay que ponerse a pensar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debemos actuar los jóvenes ante esas necesidades, no? Bueno, siempre se dice, ¿no?, que es el tema de asociarnos, de agruparnos y de cómo podemos trabajar. Entonces, podemos nosotros, digamos, las personas, agruparnos los jóvenes con las diferentes organizaciones, instituciones públicas o privadas y fortalecernos y seguir caminando por ese mismo fin común que lo estamos realizando, porque al final lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo plenamente. Seguir teniendo o incluyendo este tipo de leyes que es muy, muchas veces dogmática antes que pragmática, no lo hemos visto mucho en la praxis, pero puede ser por el mismo desconocimiento de los jóvenes dentro del tema de movilidad, pero que de una u otra manera se está realizando de esa forma. Bueno, también que las instituciones públicas puedan también ejercer ese tipo de recursos que los jóvenes a veces necesitan para crear el tema de oportunidades y poder ser muchos más prácticos y estar involucrados ante ellos, ¿no? A veces estamos esperanzados de quienes vivimos y han vivido un proceso de movilidad entre jóvenes para poderse proyectar y ya establecerse en un lugar con el fin de que ya no volver a salir, porque el sueño es ese, cuando uno sale es quedarse en un lugar, estar esperanzado y poder volver a replantear el tema de proyecto de vida, que es importante. Siguiente, por favor. Otra visión de entre 5 a 10 años que hemos visto, no. ¿Creen ustedes que los jóvenes podamos proyectar acciones en beneficio de las personas de movilidad humana cuando debemos depender a veces de voluntades políticas? Y suena crudo a veces, y es como lo que les decía antes, ¿no? Pero es esa visión real que los jóvenes han manifestado y han dicho, no, muchas veces tenemos que esperar porque siempre dicen, ve, tenemos prioridades, o hay recorte, o hay esto, o hay el otro, hay los pros y los contras, pero no hay la solución. Entonces muchas veces es difícil proyectarse cuando hay esas trabas. Imposible no lo es. Pero en el medio y ante una persona un joven que desconoce muchas cosas, es muy limitante. ¿Creen ustedes que podemos hablar de proyección cuando seguimos viendo números y no personas? Es decir, que al joven lo utilicemos solo para completar o solo para que las cifras hablen y no velemos por el lado humano y no se haga esa reflexión muy oportuna, no. Se acaba el proyecto, se acaban los 10 chicos que yo llamé y por favor, gracias. Mientras que no se da ese acompañamiento y esa plena acogida a que el joven pueda seguir proyectándose y no solo diga, se acaba el proyecto y sabes qué, gracias. Entonces, mientras no empecemos a cambiar también esa visión de solo números y no trabajar como personas realmente, es también un limitante para iniciar. ¿Creen que podemos proyectarnos cuando no existen recursos necesarios para promover espacios de integración y participación de estas poblaciones? Mucho se habla de que sí lo hay, pero de que plenamente se acompañe, no lo hay. Entonces, en ese sentido, a pesar de la asociatividad que se habla de los jóvenes y empezar a luchar y empezar a ser quienes muevan ahora las riendas y ser los líderes y lideresas que vengamos realizando, entonces vamos por ese sentido. ¿Creen ustedes que nos podemos proyectar cuando los estados no construyan políticas incluyéndonos como personas que también podamos aportar dentro de esa sociedad? Porque hay mucha gente que tiene una capacidad increíble, pero que lamentablemente no tiene el espacio como para manifestarse. Y bueno, y viene de otros factores mucho más amplios, como el tema de timidez, que la persona tiene miedo a las represalias,
Y bueno, en este sentido ha habido un caso en Cuenca que es muy chévere de compartirles, y es una persona joven que se lanzó a ser parte del consejo superior, digamos, de su universidad. Y entonces era se rompía mucho los esquemas de que, claro, tú al ser una persona de distinta nacionalidad, tú no puedes, y viene el tema de xenofobia y bueno, discriminación que se venía realizando. Pero es también como yo aporto dentro de mi espacio. Y ella simplemente, a pesar de su condición, realizaba talleres de sensibilización y concientización a los estudiantes. Entonces era interesante porque, a pesar de que no había algo, ella quería mostrar la realidad para que todos podamos ser mucho más incluyentes en ese sentido como visión juvenil. Siguiente, por favor. Bueno, y ¿cuál es el reto del joven para el 2018 en el tema de movilidad humana? Esto inicia como todos a final de año, ¿no? Nos ponemos un reto personal, pero un reto como organización que vela también por los jóvenes. ¿Qué es lo que vamos a realizar de aquí para los siguientes años? Ya empezarnos a proyectar muy fuertemente con todas las bases que hemos tenido y hemos ido adquiriendo. Primero, seguir construyendo puentes, irnos asociando, irnos juntando de las manos, si cabe el término, entre las diferentes organizaciones que ya están trabajando, pero trabajarlo plenamente. O sea, sabemos que hay un proyecto en tal parte que trabaja con el tema de sensibilización, en otra parte también, en otra parte. Entonces, la idea podría ser juntar a todas esas organizaciones, a los entes públicos, privados, personas que están en situación de movilidad humana, y empezar a trabajar algo mucho más fuerte, algo mucho más duradero, y que no sean acciones muestras como nosotros hemos designado muchas veces, de que solo se haga una acción y con eso justifiquemos lo que se haga, mientras que en un proceso de formación es mucho más rico que ese aprendizaje se vaya plasmando dentro de lo que queremos. Seguir exigiendo la revisión de la ley que está ya en vigencia y reglamento de movilidad humana para que la misma sea mucho más práctica en el ejercicio de esas leyes. Entonces, ¿cómo nosotros también aportamos ahí para que eso sea mucho más práctico al momento de yo ejercer mis derechos como joven y como persona en situación de movilidad humana? Seguir educando y sensibilizando constantemente en el tema de movilidad, y ese es uno de los trabajos muy fuertes que siempre se viene realizando año tras año, no solo en el tema de organización, sino en entes públicos y privados, porque es limitante que una persona también pueda acceder, un joven o una persona en movilidad humana, acceder a sus derechos cuando el mismo funcionario no conoce o no sabe cómo manejar estas situaciones de las personas o de los jóvenes. Entonces inicia también desde esa corresponsabilidad de los entes, de cómo están realizando ellos también su trabajo para que dentro de su entorno también las personas sepan. Y la idea es que sea algo multiplicador de conocimientos y de procesos. La idea no es que solo en un sector te fuiste tú y tú te quedes con el conocimiento, sino más bien que tú llegues con la misma corresponsabilidad de seguir impartiendo estos conocimientos dentro de tu lugar. Además que muchos funcionarios no conocen el tema de ley o cómo poderlas ejercer. Entonces, ya ha pasado mucho, ¿no? Nosotros hemos sido una de las organizaciones que siempre hemos peleado en el tema de derechos en Cuenca, y ha sido algo muy dinámico, porque como te ven joven, es un limitante también. Te ven joven y ¿qué te dicen? Ah, chévere, tu proyecto, sigue nomás. Mientras que aún no aceptamos y no damos el reconocimiento de que los jóvenes ya están activos, ya estamos realizando políticas, incidencia social, con el fin de garantizar también el tema de movilidad. Entonces hay los chocantes porque te ven y te dicen espera, pero no, si vos te pones tu carnet y dices eres de una organización, ah no, sí, ahora sí vente. Y nos hemos chocado con los entes públicos que no saben argumentar cuando nosotros
presentamos casos de personas en movilidad humana y les argumentamos con los temas de ley, sea Constitución y la ley de movilidad humana. Y muchas veces solo las respuestas es como que sí y no, pero no te argumentan también otra base legal para que tú puedas decir el por qué no te ayudan. Pero como tú les argumentas, entonces ¿qué te dicen? No, realmente la organización, estos jóvenes sí saben, entonces sí le voy a ayudar. Entonces viene también el choque, porque antes de ello era una persona en situación de movilidad humana, unos jóvenes que estaban realizando el tema de reinserción a la educación y no podían realizarlo porque le decían, no, tú tienes que hablar con tal persona, anda acá, ven acá, anda allá. Mientras que se debería eso tener una fluidez mucho más rápida dentro de los sectores. Seguir previniendo en temas visibles, como son, ya se habló bastante el tema de trata de personas, de tráfico de migrantes, en sí las diferentes aristas que tiene la movilidad humana, porque según Médicos Sin Fronteras nos decían que estas situaciones van a ser mucho más fuertes por las contradicciones que se están realizando en nuestro mismo entorno, en nuestra misma sociedad. Entonces, el joven lo que necesita es el reconocimiento. Nuestra visión inicia desde ahí, desde el reconocimiento a los jóvenes. El reconocimiento de que, claro, tú eres una persona también con derechos, primero un ser humano, que también puedes ejercer, puedes apostar y puedes formarte. Entonces, el reconocimiento a que el joven también está presente y está realizando acciones es algo mucho más fuerte que también va a ayudar a vincular. Y los jóvenes somos esos, somos los que estamos asumiendo ahora los retos de aquí para varios años. Decíamos, nuestra gente que eran nuestros formadores ya nos han dado los espacios y ahora somos quienes estamos construyendo y quienes estamos haciendo el tema de incidencia, ¿no? Entonces, no quita que los jóvenes que han participado en varios espacios sociales como estos sean quienes estén después al frente, dando también ese tipo de visiones o de, no sé, actividades que están realizando en conforme a las personas con movilidad humana. Los jóvenes, a pesar de la situación, sí pueden realizar las cosas. Nosotros somos un claro ejemplo. Siempre nos dicen, tú eres el joven, chévere, te apoyamos, pero no parte de ahí. Pero cuando ven nuestro potencial, es muy bonito el poder tapar, digamos, esas bocas que a veces no creen en los jóvenes. Entonces, mediante el reconocimiento es que nosotros hemos podido surgir y ser cofundadores de una organización a pesar de tu situación como joven. Entonces nuestra visión en la movilidad humana lo vemos mucho más incluyente, como jóvenes que podemos aportar mucho más dentro de los diferentes espacios que se nos brindan. Y el compromiso queda también como cada uno de ustedes, de que se puedan proyectar como jóvenes en el tema de movilidad humana. Muchas gracias, compañeros, compañeras.